Periodistas españoles y una rusa se ponen del lado de Claudia y de López Obrador y en contra de la monarquía española. Corre video. No sé qué pensarán ustedes, pero a mí la petición de Andrés Manuel López Obrador pues me parecía bastante sensata. Si el propio Papa de Roma llegó a pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica por los crímenes de la Iglesia contra los pueblos originarios durante la conquista de América, ¿por qué no habría de hacerlo también el Estado español? Ni Felipe VI ni el gobierno de España se dignaron a contestar al contenido de la carta que envió el presidente elegido por millones de mexicanos. Todo lo que hizo el gobierno fue filtrar una parte de la carta de AMLO a los medios de comunicación y contestar con un áspero comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como aplica ahora Claudia Sheinbaum, pues bueno, nunca se respondió al jefe del Estado mexicano y ese es el motivo por el cual Felipe VI pues no ha sido invitado a su toma de posesión. Haber respondido a la carta, Felipe. Los padres de la Constitución española decidieron escribir en ella, en el año 1978, que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente, dice la Constitución, con las naciones de su comunidad histórica. Ole tú, solamente desde la embriaguez política de tomar como cierto el relato imperial, completamente refutado por los hechos históricos de que los españoles fuimos a América Latina a salvar a sus pobres indios de la oscuridad y del subdesarrollo, se puede entender que se cometiera semejante torpeza diplomática hace 4 décadas y media. Que convendría, en pleno siglo XXI, que dejemos de una vez de cometer el ridículo error diplomático de enviar como representante de España a América Latina a una figura que concita el rechazo mayoritario de nuestros pueblos hermanos por lo que representa, por lo que representó y por los intereses que defiende. Felipe VI nunca contestó esa misiva ni se dio por aludido. Es más, Zarzuela filtró la carta a los medios de comunicación para convertir a López Obrador en un enemigo del imperio español. Y es que 5 siglos después, España todavía es incapaz de reconocer sus vergüenzas coloniales, las masacres cometidas y las consecuencias de esa invasión, bueno, pues hasta el día de hoy. Pero ello pasa, como dice en este comunicado, por el reconocimiento fundamental de los pueblos indígenas para continuar avanzando en la transformación de la vida pública en México. Es más, esta misma semana Andrés Manuel López Obrador se despedía con una reforma constitucional para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas. Y una de las cosas más bonitas de este comunicado de Claudia Sheinbaum de ayer es el reconocimiento que hace a la memoria democrática y al papel que tuvo México como aliado solidario de España durante la Guerra Civil Española, describiendo a su propio país como un destino generoso para muchos republicanos y republicanas. Este sí que es un lazo de fraternidad que habría que celebrar con las hermanas y hermanos mexicanos y no los negocios de Carlos Slim y los empresarios de la derecha en España o ser el retiro dorado de Peña Nieto o de Calderón. Sheinbaum se refería al apoyo de México al Frente Popular Republicano en la Guerra Civil impulsado por el presidente Cárdenas, aunque ello le costara el aislamiento de la que era por entonces la llamada comunidad internacional. Amigos en México que recién se levantan con esta noticia ahora se están preguntando lo mismo. A este señor, a Felipe VI, ¿quién le ha elegido? Bueno, nadie. A Claudia Sheinbaum, 36 millones de mexicanos y mexicanas. ¿Por qué un gobierno electo como el de Pedro Sánchez renuncia a ir a reconocer a su homóloga mexicana? Porque México no quiere invitar a un rey que no es nadie allá. Madrid, Madrid, Madrid. En México se piensa mucho en ti, pues este chotis ya no funciona. Va a ser que no, que ahora es México el que no se pliega a Madrid. Por eso ha escocido tanto la postura de México en la Villa y Corte, como nos contará después Manu Levin. Pero México, en tanto que república soberana, que Estado soberano, puede invitar o no invitar a quien le dé la gana y no tiene por qué rendirle cuentas ni ser súbdito de ningún rey, y menos de un rey español. Por cierto, que ese chotis que cantas, Pablo, de Agustín Lara, que lo perpetró hace poco el alcalde de Madrid bailando en su boda, lo escribieron precisamente unos vascos exiliados de la Guerra Civil en México. Ahí queda la cosa. Creo que el gobierno debería rectificar su posición. Las relaciones exteriores con México son absolutamente estratégicas y creo que cuidarlas, basarlas en el respeto mutuo, en el reconocimiento de la historia, creo que es absolutamente imprescindible y que se está equivocando absolutamente el presidente del gobierno y el ministro de Exteriores no enviando a nadie a esa investidura. Ha demostrado una vez más que Juan Carlos de Borbón, como dice la ranchera mexicana, sigue siendo el rey y vive y opera con total impunidad sin haber pagado pues por ni uno solo de sus delitos fiscales. Pero no todo el mundo está dispuesto a ser un súbdito, un cortesano, ni tampoco a plegarse a la corona y a lo que representa. La España más oscura, la más rancia, la más despótica, lo peor de nuestra historia. ¿Por qué un país republicano y laico como es México tendría que invitar a un rey a su fiesta cívica de cambio de poder? No es solo este último capítulo con México en el que Felipe de Borbón se negó siquiera a responder una carta respetuosa enviada por otro jefe de Estado, por el presidente López Obrador. La monarquía española lleva muchos años generándole a nuestro país problemas diplomáticos con los estados de América Latina. Felipe VI ya tuvo varios gestos de desprecio en la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia. Yo estaba allí, no mostró respeto ante el paso de la espada de Bolívar, a diferencia del resto de jefes de Estado presentes en la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia, y su padre, Juan Carlos I, el corrupto, se saltó cualquier protocolo en la 17ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado en San
Santiago de Chile y mandó callar al presidente de Venezuela. ¿Por qué no te callas? Suma y sigue. Suma y sigue. Castigo, ofensiva revisionista. El castigo, en todo caso, es el que le llevan infligiendo 500 años los poderes coloniales a los pueblos originarios de México y de toda América Latina. Y la ofensiva revisionista es no querer reconocer la verdad histórica. Las autoridades mexicanas invitaron al gobierno, pero no a Felipe VI, a la histórica ceremonia. En el trasfondo de este mal gesto hacia el rey está la polémica que se desató en 2019 después de que el todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enviara una carta a Felipe VI instándole a pedir disculpas por los excesos cometidos por los colonizadores españoles durante la conquista de América. Mal gesto hacia el rey, según el diario El País. Podía leer lo siguiente: España y la leyenda negra. Ah, claro, así que la invasión de América es una leyenda negra. Por ejemplo, el hecho de que tras la llegada de Cortés a México la población autóctona, como decíamos, pasara de más de 20 millones de habitantes a solo 700.000, es una leyenda negra también. El holocausto nazi es una leyenda también. Después, esta gente es la que denuncia una ofensiva revisionista, claro. Si este sigue siendo el relato sobre la invasión de América, que hace nada más y nada menos que la televisión pública en España, calificando la realidad de la conquista como una leyenda negra y permitiendo la exhibición de camisetas de Hernán Cortés... Olvidemos que en España el día de la fiesta nacional sigue siendo el 12 de octubre, el día de la invasión de América. Esto es muy fuerte. Es decir, no el día de la Constitución, por ejemplo, o no sé, el día de la Constitución de Cádiz, nada de eso. Fiesta nacional, el día de la invasión de América. Yo recuerdo que algún amigo italiano no daba crédito a que en 2024 la invasión de América siga siendo reivindicada en el escudo de la bandera española y en la fecha de la fiesta nacional en España, pero a lo que preguntabas, Pablo, que es ¿de qué lado se pone el poder mediático concentrado en México? Sheinbaum excluye a España, titula El Financiero. ¿Cuándo fue la última vez que el rey Felipe VI visitó México? Bueno, excluya a España no, excluya a los Borbones. A España. El Universal. Mal empieza la política exterior de Sheinbaum. Claudia Sheinbaum y su equipo de relaciones exteriores no deberían olvidar que España es el segundo socio comercial de México y que les guste o no la monarquía, es el rey el que ostenta el carácter de jefe de Estado y su desaire, la misma palabra del país, casualidad, al ignorar a Felipe II, SIC, en su invitación, y solo girarle la cortesía al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, representa una afrenta para esa nación y para al rey de España. Sirva todo esto para que os hagáis una idea de la línea editorial y vamos a escuchar un fragmento de uno de estos programas. Ciro Gómez Leiva por la mañana, conversación con el diputado del PAN, Germán Martínez, la ofensiva revisionista. Recuérdame de qué nos deben pedir perdón. Nos deben pedir perdón de Bernardino de Sahagún, que fundó el colegio de Tlatelolco y habló en náhuatl y tradujo la Biblia, y nos debe pedir perdón Alonso de la Veracruz, que fundó la primera universidad en México, Vasco de Quiroga, que fundó el primer hospital, el andaluz Gonzalo Guerrero, que defendió a los mayas y que lo mató Pedro de Alvarado, Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas por defender a los indígenas, nos deben pedir perdón, Antonio de Mendoza, que enjuició por corrupción y maltrato a los indígenas a Nuño de Guzmán, no desde aquí. Todos esos nos deben pedir perdón hasta el Quijote de la Mancha. ¿De qué hay que pedir perdón? Se fue todo maravilloso. En fin, si Hernán Cortés resucitara a esta gente, le abriría las puertas para que volviera a invadir México con tal de hacerle daño al gobierno de Morena. Que es tremendo. En fin. Es tremendo. Luego, en el PRI y en el PAN, partido al que pertenece este caballero que estaban escuchando ustedes hablar, se preguntan por qué les han dado una paliza brutal en las elecciones y están a punto de desaparecer en la política mexicana. En este vídeo creo que hay una parte de la respuesta. Quizá ver. Ya ofrecimos disculpas, fuimos al perdón con los mayas, con los yaquis, pero para los monarcas es arrogancia, se sintieron ofendidos, me mandaron allá a sus escritores, a Vargas Llosa, de tal manera que se haya levantado esa losa que los ha tenido discriminados y explotados a lo largo de tantos siglos. Ojalá cuando termine el mandato del licenciado los indios mexicanos hayan tenido mejores condiciones de vida y más oportunidades. Eso dice el escritor peruano. Hola Mario, ¿qué tal? Venimos del futuro y te tiramos datos del Banco Mundial. Más de 9 millones de personas han salido de la pobreza en el sexenio de López Obrador. Tu sueño se ha cumplido. Se ha cumplido. Tony Cantó, Isabel Díaz Ayuso, Espinosa de los Monteros, no quedó un ultraderechista sin opinar sobre las mieles de la colonización y de la evangelización, con su tono habitual, el de los señores de la metrópoli. Que se disculpe él. Con esta frase podríamos resumir la respuesta que recibió México de España. Cuando, a decir verdad, en la propuesta, él, AMLO, es el primero que se muestra dispuesto a disculparse y que de hecho lo hizo, así que llegan tarde todos estos reclamos. De hecho, está preocupado el sector panista sobre las relaciones hispano-mexicanas, pero hay que ver los ánimos de los banqueros para darte cuenta de que aquí no ha pasado nada. En una conferencia en Londres, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, dijo que México sigue siendo atractivo a largo plazo en comparación con Estados Unidos, que ofrece muchas oportunidades de inversión y que en los últimos años han tenido más de 5 millones de nuevos clientes en el país. Que el rey de España, que es el jefe de Estado de España, pues deje la idea de que estamos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, que todavía México es una colonia o que todavía somos sus súbditos. Porque vamos a dedicar una canción a todos nuestros seguidores en México. Es una canción que hicieron varios raperos para protestar contra el encarcelamiento de otros dos raperos, de Valtonyc y de Pablo Hasél, que
que uno de ellos acabó en el exilio y otro en la cárcel por cantar contra la monarquía, se titula Los Borbones son unos ladrones. Con ello les dejamos. Hasta mañana. Sí, este es solo un resumen, obviamente dura más de 1 hora. Si lo quieres ver en el canal original, creo que se llama Canal Red, es lo que pensamos la mayoría de los mexicanos. La mayoría de los mexicanos, porque hay un sector en España que todavía se inclina ante el rey, y hay un sector en México que todavía se inclina ante el rey. Como aquí se están burlando casi a carcajadas, ¿no? Casi no lo pueden insultar porque insultarían a todo México, pero básicamente se quedaron así de insultar a Ciro Gómez Leiva y a Germán Martínez, 2 agachones, que ahora resulta que hay que agradecerles. Imagínate una falta de respeto a nuestros antecesores. Por ejemplo, yo insto a todos a leer el libro de Fray Bartolomé de las Casas, que se llama La destrucción de las Indias. A lo mejor ya lo leíste, pero gran parte de los mexicanos no lo han leído, y donde se habla de las atrocidades que cometieron los españoles en el Nuevo Mundo. Ese libro fue vetado en España, no se pudo leer, solamente lo podían leer los países protestantes como Holanda en aquellos tiempos, ¿no? Cuando se publicó, hace más de 400 años. El problema es que los mexicanos no saben lo que hicieron los españoles. Nosotros los mexicanos, los nuevos mexicanos, los mestizos, los que somos mitad indígena, mitad españoles, somos hijos de las violaciones que cometieron. Ellos llegaron y no se casaron con las mujeres indígenas, las embarazaron, las preñaron. ¿Y qué crees? Producto de eso salimos nosotros, salieron nuestros abuelos antepasados. Entonces no hay que darle las gracias, porque allá en España ellos no tenían nada, y cuando llegan aquí ven un horizonte de oportunidades donde hay mexicanos nativos indígenas que no conocían el caballo, no conocían el acero, y fácilmente fueron conquistados a base de traiciones, con alianzas que hicieron con otras tribus que despreciaban a los mexicas, y solamente así pudieron ganar los españoles. Fue una serie de eventos desafortunados para nosotros, que para ellos fueron afortunados, porque resulta que el Día Nacional de España, para añadir sal al insulto, es el 12 de octubre. Y yo pido en lo personal, como de un hombre de izquierda, que se radique el 12 de octubre. Y si no se va a radicar el 12 de octubre en México, que al menos sea el Día de la Resistencia Indígena. Murieron, como bien dice el periodista, había millones de indígenas y se redujo, y ahí están las cifras, se redujo a menos de 1 millón. ¿Sí? Llegamos a tener la ciudad más poblada del mundo, y llegamos a ser, de millones que había de indígenas mexicanos, a menos de 1 millón. Esas son las atrocidades que cometió la corona española. Dime qué piensas tú. Hasta luego.